a un nuevo video tutorial, esta vez en la tercera actividad de las actividades de 7. Esta actividad tiene por nombre Los números nos ayudan a entender las problemáticas en el medio ambiente. Como hemos visto en anteriores actividades y cuadernillos, los números los podemos utilizar para interpretar cualquier cosa. Además de interpretar gráficos, vamos a interpretar los problemas que están dentro del gráfico. ¿Recuerdas el gráfico de Valle Nuevo Constanza? En esta ocasión vamos a estar trabajando con un gráfico ya no lineal, sino de barras, que es este que tengo aquí detrás. En la tarea número 1 de esta actividad de 7 encontrarás una tabla de frecuencia, es decir, una tabla donde están reunidos los datos acerca de la fauna silvestre y la cantidad de años que vive este animal, según la información recolectada en la tabla. ¿Qué vas a hacer con esta tabla? La vas a transformar en un gráfico. En el cuadernillo número 3, que tiene por nombre Los trabajos para construir y cuidar una casa, has aprendido cómo traducir o transcribir los datos de una tabla a un gráfico de barras. Deberás refrescar estos conocimientos para poder realizar esta actividad. Recuerda que una gráfica de barra tiene 3 componentes. El principal es en el eje vertical de nuestro gráfico. Vamos a encontrar los tiempos en. Deberás revisar tu tabla de informaciones para saber tiempo en que estamos midiendo. ¿Será tiempo en días, en semanas, en meses o en años? Completa la línea en blanco con la palabra que hace falta. Y un eje horizontal. En el eje horizontal estamos colocando la fauna. Dirígete otra vez a tu tabla para saber qué fauna es la que estamos organizando. El gráfico tiene por nombre la fauna. Deberás completar también ahí el nombre que hace falta. Si te das cuenta, en este gráfico tendremos algunas barras que no han sido llenadas y otras que no tienen un nombre. Deberás dirigirte a la tabla de informaciones para saber cuál es el nombre que va en esta barra y hasta dónde llega la barra del tiburón martillo, además del nombre de esta otra barra. Cuando hayas completado el gráfico, entonces debajo de él encontrarás algunas preguntas. Deberás responder estas preguntas observando atentamente el gráfico. Por ejemplo, la altura de la barra, ¿qué significa? Excelente. Cuando estábamos trabajando en el cuadernillo 3, decíamos que la altura representa qué tan lejos puede llegar ese grupo que estamos evaluando. Por ejemplo, la tortuga carey va a llegar a un máximo de 30 años de vida. Deberás responder en tu cuadernillo qué significa la altura de una barra. Pero luego me preguntan, ¿qué significa lo ancho de una barra? En los gráficos de barra, el ancho no tiene ninguna información que sea importante para traducir, por lo cual el ancho de la barra no es tomado en cuenta. Deberás justificar en tu cuadernillo al momento de responder esta actividad. Recuerda que cuando completes las 7 oraciones, deberás buscar tu hoja número 3 para entregar al docente, escribir el nombre de esta actividad y las 7 oraciones que has completado. Hay 2 que son un verdadero y falso, que son la número 6 y la número 7. Recuerda que debes tener siempre pendiente tu gráfico de barras y tu tabla de información al momento de llenar cada una de las preguntas, para que tus respuestas estén acordes con lo que el gráfico propone. Cuando lo hagas, entonces avanza conmigo a la tarea número 2 de esta actividad. Tarea número 2. En esta tarea te invito a que regreses al gráfico para evaluar la proporcionalidad directa que existe entre los años de vida y el tamaño
de mis barras. Quiere decir que a mayor sea el año de vida o tiempo en vida que puede durar mi animal, entonces mayor debe ser la barra. Esto es cierto, compruébalo con la barra de la tortuga carey, que tiene 30 años de vida, y con la barra del caimán de agua, que tiene 60 años de vida. Si te das cuenta, ambas son las barras más altas que tenemos en nuestro gráfico de barras. Entonces, responde atentamente a el cuadro que te presenta tu cuadernillo en la tarea número 2. En él deberás medir el tamaño de cada una de tus barras. ¿Para qué? Para que puedas entonces completar el gráfico. Por ejemplo, te dice que la tortuga carey tiene una altura de 6 centímetros. Entonces, así, utilizando una regla, deberás medir cuál es la altura que corresponde al animal que deberás colocar aquí, cuál es la altura a la que deberá llegar el tiburón de martillo, cuál es la altura que corresponde al animal que va aquí y cuál es la altura de la barra del caimán de agua. Cuando la completes, entonces te invito a que respondas las preguntas que te hace tu cuadernillo. Cuando hayas completado tanto la tabla como las preguntas, entonces ubica la hoja número 3 de producciones para entregar a tu docente y escribe en ella la tabla que has completado, las preguntas y sus respuestas. Cuando lo hagas, entonces avanza a la tarea número 3 de esta actividad. La tarea número 3 lleva por nombre para cada aro la misma cantidad de latas. El reciclado es una acción importante para cuidar el medio ambiente. En una planta recicladora transforman algunos materiales en productos nuevos. Por ejemplo, usan la lata de refrescos para hacer aros de bicicleta. Ahora es el momento de que leas las afirmaciones que aparecen debajo del ejemplo que presenta tu cuadernillo. Entonces, cuando hayas leído estas afirmaciones, deberás colocar una V en las afirmaciones que consideres que sean verdaderas y una F en las afirmaciones que consideres que sean falsas. Cuando lo hayas hecho, entonces será el momento de que analices junto conmigo el cuadro que aparece debajo. Para analizar este cuadro deberás emplear los conocimientos que has adquirido al emplear la proporcionalidad directa. Te cuento que Alan, Rosa y Rafael tienen que completar esta tabla sobre los aros de bicicleta y las latas de refresco que se reciclan. Aquí vas a observar que en la columna número 2 tienes que por cada 2 aros de bicicleta se van a utilizar 160 latas de refresco. Te pregunto, ¿cuál cantidad de latas de refresco necesitarías para realizar un solo aro de bicicletas? Muy bien, necesitarás la mitad de las latas que emplearon para hacer 2 aros de bicicleta. Entonces, en tu cuadro deberás colocar la mitad de las latas de refrescos que utilizaron al fabricar 2 aros de bicicleta. Entonces, la mitad de 160 es igual a 80. Muy bien, ahora aquí en nuestra columna número 3 deberás calcular entonces qué cantidad de latas de refresco van a necesitar a la hora de fabricar 3 aros de bicicleta. ¿Cómo lo harás? Muy bien, deberás triplicar entonces la cantidad de latas de refresco y así lo harás haciendo para completar cada una de las columnas de este cuadro. Te cuento que Alan, Rosa y Rafael se repartieron los cálculos que hay que hacer para poder completar esta tabla y cada uno propone una forma diferente
para llenar las columnas vacías de la tabla. Deberás entonces leer muy atentamente lo que cada uno de ellos propone para calcular los datos faltantes de la tabla. Luego entonces deberás anotar en cada una de las filas faltantes los cálculos que hiciste. Si pones atención te darás cuenta que es la misma tabla que acabas de trabajar en la tarea número 3, solo que se le ha añadido una nueva columna. Aquí en la última fila deberás colocar el nombre de la persona que realizó el cálculo. Por ejemplo, en la tabla anterior calculamos que se necesitan 80 latas de refresco para fabricar un aro de bicicleta. Este cálculo, ¿quién lo realizó? Muy bien, lo realizaste tú. Entonces, aquí el nombre que debe de aparecer será tu nombre. En la columna número 2, entonces, nos dice que para fabricar 2 aros de bicicleta se utilizaron 160 latas de refresco. Ahora, como deberás de leer entonces la información que aparece aquí en la parte superior de tu cuadernillo e identificar quiénes de los 3, de Alan, Rosa o Rafael, realizaron estos cálculos. Veremos. Yo divido entre 2 la cantidad de aros y divido entre 2 las latas de refresco que se necesitan. Muy bien, entonces en esta columna aparecerá el nombre de Alan. Así habrás de realizar cada una de las columnas vacías de este recuadro. En esta tercera tabla también deberás emplear tus conocimientos de proporcionalidad directa. Lo único diferente es que aquí utilizarás fracciones. Muy bien, tenemos que para un medio se necesitan 76 latas. Un cuarto es la mitad de un medio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de calcular la mitad de 76, que serían 38. Entonces, aquí tienes que es 1. ¿Qué cantidad de latas deberás utilizar cuando sea 1 el peso en libras? Entonces, al 1 medio deberás sumarle 76 más. Y así lo habrás de hacer en cada uno de los recuadros vacíos para completar esta tabla. Cuando completes esta siguiente tabla, entonces deberás ubicar la hoja número 3 de las producciones para entregar a tu docente y copiar cada una de estas tablas en esta hoja número 3 para entregar a tu docente. Y cuando lo hayas logrado, entonces sí, habrás terminado con la actividad número 3